En la tarde de ayer, la fiscal Alicia Guione, que investiga las denuncias por explotación sexual de menores contra el senador del Partido Nacional Gustavo Penades, pidió su desafuero. El pedido fue presentado ante la jueza Marcela Vargas, que es quien ahora debe elevarlo a la Suprema Corte de Justicia para que luego vaya al Parlamento. Allí se requieren 2/3 de los votos del Senado para que a partir de ahí Penades quede suspendido en sus funciones y por ende a disposición del tribunal competente. Hasta ahora son al menos 8 las denuncias que ha recogido Guione en su investigación. 5 de ellas pasan por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y por las manos de la doctora Soledad Suárez. Con ella vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. El consultorio funciona a cargo del doctor Williman y yo soy la docente asistente. Ahí está. ¿Y cómo funcionan en grupo? ¿Se reparten trabajo? Damos garantía de que existe un trabajo en equipo muy profesional y muy consolidado, no solo entre nosotros, sino con relación a los estudiantes y algunos colaboradores ya que cursaron y aprobaron en años anteriores. Y lo digo públicamente con mucho orgullo porque cuando ponen de referencia el consultorio o la actividad como colaboradores, el trabajo en equipo, luego los trabajos particulares que logran, se nota porque no es algo que estemos tan acostumbrados a la preparación curricular. ¿Les había llegado alguna vez un caso de estas dimensiones que involucra a un legislador con estas acusaciones? No. En realidad sí, casos de envergadura. Obviamente saben todos que participamos en Operación Océano. Sí. Casos gravísimos también, de tanto de delitos sexuales como homicidios, algunos que han tenido repercusión pública. Producto por el acusado, ¿no? Sobre todo. Sí, nosotros vamos siempre por las víctimas. Sí. Claro, de perfil mediático, capaz que esa era la pregunta más precisa. Creo que Operación Océano y este caso son los que más han tenido repercusión en la opinión pública, ¿no? Exacto. Muchos de ellos se siguen en las etapas iniciales por la prensa y a veces nosotros comunicamos los resultados, pero no con este impacto mediático. Claro, son 8 denuncias, 5 casos representados por ustedes, ¿no? Exacto. Dentro de lo que se pueda comentar, dada la reserva, ¿no? Que quieren mantener algunas de estas víctimas, ¿qué podemos decir sobre cómo son los casos? Los casos, en su mayoría, siguen una línea que ustedes ya vienen manejando desde la prensa relativa al artículo 4 de la ley 17.815, que habla de promesa o retribución a cambio de actos sexuales, por decirlo en forma muy genérica. Esa es como la línea general, pero no excluye otras posibles tipificaciones y recordemos que eso es la línea investigativa. Las personas están en situación de investigación la causa y por ende las personas mantienen su estado de inocencia. Digo por la afirmación en la calificación, ¿no? Claro. Podríamos decir presuntos. Yo prefiero hacerlo un poco más largo y decir, bueno, si se maneja este delito o el otro o tal situación se está investigando. ¿Pero qué otras tipificaciones podrían entrar? Primero hay un tema de que abarca bastante tiempo y la ley es del 2004. El abanico temporal de las 8 denuncias es muy grande. Es muy grande. Sí. No vamos. Preferiría no dar fechas, pero con eso me parece que es suficiente sobre la complejidad de la temática. Y hay algunos muy próximos en el tiempo. También, y es relevante, y eso se dijo no por violar la reserva, sino porque hay una legítima preocupación de la población en cuanto a si las causas estaban prescriptas, justamente atendiendo al tema de lo histórico, ¿no? Lo largo en el tiempo de esto. Y bueno, más allá de aprovechar la ocasión para hablar sobre prescripción, que es un tema que nos importa y mucho, sobre todo en esto de los delitos sexuales y de las infancias, bueno, valía aclarar que había casos recientes y que por ende, si siempre estamos partiendo, cuando hablo, siempre recordando que esas personas están en estado de inocencia, de interrupción de la prescripción. Interrupción de la prescripción cuando el arco es tan grande. La interrupción de la prescripción es que cuando se comete un delito nuevamente, más allá que el mismo todavía no tenga condena o incluso no haya sido en términos actuales formalizado, pero se denuncia algo más reciente, basta con ello
para interrumpir y volver a cero ese tiempo que algunos sustentan vale también en los delitos sexuales y de infancia, cosa que yo cuestiono. Pero a su vez hay criterios claros, jurisprudenciales, en que el nuevo delito interrumpe, eso no hay duda. O sea que no que prescribe aquel... Cada uno va siendo interrumpido por el siguiente, digamos. Claro. Ahora, hoy es un día importante porque, bueno, ya resolvió la doctora Marcela Vargas, como ustedes no sé si están al tanto, al respecto de la solicitud formulada por la Fiscalía, porque en tanto se precisa pasar a un nuevo estadio que son procedimientos judiciales, que prefiero no decir cuáles son, porque pregunté si lo podía expresar, porque el escrito ese no es mío, y como dije, actuamos en equipo, como es todo muy reciente, obvio no tuve respuesta, porque queremos siempre consolidar con todas las miradas que nos involucran, qué decir y qué no, pero son procedimientos judiciales en definitiva. La jueza resolvió sin necesidad de audiencia, lo que ponderó a mi modo de ver correctamente, entre la urgencia y preservar a los involucrados de lo mediático, que puede ser muy doloroso y difícil, y elevar directamente los antecedentes a la Suprema Corte. ¿Se sabe los tiempos que lleva este procedimiento? Yo entiendo que debe ser manejado con carácter urgente, porque la solicitud procedimental está realizada con carácter urgente y fundada muy bien en ese sentido. Por la doctora Guione, que es la dueña del escrito, que es la que lo hizo. Nosotros estamos al tanto porque somos un tercero coadyuvante hasta que nuestro estatuto avance, cosa que espero convencer cuando vengo a estos lugares. La calidad, en este caso del acusado de Penades, la calidad formal jurídica sigue siendo la misma. Sí, claro. Sigue siendo la misma. Son imputados, desde el primer momento imputados, y esto es una garantía. Yo sé que puede haber cierto estigma en algunos nombres, pero eso no nos es propio de los operadores jurídicos. Yo lo entiendo socialmente, que a veces se quiere hacer una aclaración para decir, bueno, no estamos formalizados. La formalización tampoco habla de una verdad sobre algo realmente, es otra etapa, claro. Pero bueno, tiene sus consecuencias negativas que tal vez habría que analizar nuevamente a nivel de la academia, de las legislaciones, etcétera. Y bueno, pero en realidad supone un estatuto que es un estatuto garantista. Entonces, nosotros consideramos, yo le digo a los alumnos, siempre empiecen por la naturaleza jurídica, frente a qué estamos, para después de ahí seguir los desarrollos. Entonces, bueno, si no llamamos las cosas por su nombre, ya arrancamos mal. Son 8 denuncias, y hay alguna más que se esté procesando, por ejemplo, en el estudio jurídico de la UDELAR. Nosotros, eso ya lo comentamos, nosotros recibimos al inicio algunas consultas más que por ahora se ve que lo quedaron pensando y no tenemos los contenidos, simplemente fue preguntar un poco. Y ahora últimamente recibimos una llamada, que la recibió en realidad el doctor Williman, y nosotros, por motivos que no vamos a expresar públicamente, decidimos derivarlo directo a Fiscalía. Por lo tanto, no conocemos los contenidos en detalle. Y hay un modus operandi. Por eso no sé si es testigo, víctima. Sí, no se sabe en calidad de qué, pero sí... Alguien para aportar información, que eso es muy importante. Pero tienen 5 casos ustedes y se repiten patrones, más allá, digamos, de lo obvio, en la forma en que accionó el acusado. Nosotros solo lo decimos en forma genérica, porque creemos que, bueno, a veces se habla tanto de falsas denuncias, algunos perfiles de determinadas víctimas determinan comentarios, etc. Y las personas no eligen ser víctimas, son personas, tienen sus características particulares, etcétera. Y bueno, les tocó eso, tristemente, que se asocia generalmente a condiciones de vulnerabilidad que tenemos todos, porque también es la persona y sus circunstancias puntuales en ese momento. No es que tengo carácter fuerte, a mí eso no me pasa, no es así. Con determinadas personas y en determinados marcos también sos vulnerable. Y bueno, en definitiva, aclarar que hay ciertos elementos que hacen a fortalecer la credibilidad de los dichos de cada uno individualmente, que son declaraciones que se toman en forma individual, etcétera, parecía oportuno. Entonces nosotros aclaramos que había un cierto modus operandi que se reiteraba en el tiempo, con el impacto del tiempo al hablar de tantos años, que incide en algunas mecánicas que cambian. Modus operandi de locación, de forma de aproximarse
a los denunciantes? Bueno, modus operandi supone, por definición, digamos, lo que la persona lleva adelante para cometer, en este caso presunto, ¿no?, delitos en cuestión. Entonces, viene de ahí, y a eso refiere. Pero, por ejemplo, en el caso de esta investigación, aparte del senador Penades, también está Sebastián Mousevín, o Mousevín, no sé cómo será, profesor de historia, ¿no?, señalado como intermediario entre Penades y los menores. En los casos que ustedes están llevando adelante, ¿esta situación se comprueba? Nosotros, primero, creemos que hablar con nombres propios es distinto a la situación de un senador, que además inicialmente ya salió con el nombre porque partió de una denuncia pública, que hablar de otra persona. Por lo tanto, más allá de que pueda resultar más obvio o menos obvio la implicancia, yo sé que hay otro imputado y esa persona para mí se llama imputado. Bueno, y ese otro imputado está en las denuncias que ustedes llevan adelante. Sí. ¿En todas? No, en todas no, porque no. Está relacionado con el pasaje del tiempo. Ah, está bien. O sea que este otro imputado está relacionado con un tiempo más cercano. Lo dijiste vos. ¿No? Está bien. ¿Cómo? Perdón, ya que le dijimos el nombre, es Mousevín, ¿no? Mousevín. Sí, Mousevín. Pero bueno, ha aparecido mencionado, incluso se le ha iniciado una investigación dentro del instituto donde trabaja, por lo cual es de público conocimiento su eventual Sí, claro, pero prefiero yo seguir manteniendo determinadas formas. Entiendo que la situación del legislador es diferente, por eso, bueno, ahí me parece que ya rozaría lo absurdo que yo dijera que no sé de quién hablo. Originalmente, el senador Penades dijo que iba a su vez a denunciar a una de las denunciantes por difamación. Eso quedó en la nada, ¿no? No hubo ningún tipo de... Nosotros en ese sentido tenemos como que se nos desdobla la responsabilidad. Por un lado, si fueran, no lo estoy diciendo por él, aclaro, pero es bien común que las denunciantes sufran ciertas represalias, entre ellos contradenuncias. Entonces, bueno, nosotros podemos hacer un abordaje si es intimidatorio, si restringe el derecho de acceso a la justicia de la víctima, sí, estoy hablando en abstracto, aclaro. En ese sentido tenemos competencia, a mi modo de ver, siempre igual. Nosotros discutimos todo, hasta la última coma de lo que hacemos y pensamos, y no solo entre nosotros como equipo docente, sino con los estudiantes también. Pero esta es mi opinión, en realidad creo que ahí abarca nuestra actividad, pero no en una defensa penal. Por lo tanto, tenemos como desdoblado si efectivamente... la parte que fuera relativa a que pudiera limitar su acceso a la justicia, cuestionarla como una denuncia plausible que no arroja responsabilidad de acuerdo a la ley de género, atentos a ese detalle, pero pudiera venir por otros motivos, en fin, bueno, habría que analizar, pero nosotros tenemos prohibido por el estatuto o sea, lo que nos regula la facultad, el convenio que nos rige, defender imputados, porque no podemos correr el riesgo que se crucen, por ejemplo, imputados y cosas así. ¿Cuál delito cabría en tal caso para el otro imputado, para el que yo mencioné? Y bueno, no es la etapa para hacer calificaciones, porque incluso en formalizaciones las calificaciones jurídicas dicen son provisorias, en el sentido de que no causan estado, como pasaba con el viejo auto de procesamiento, que podía ser revisable, ¿verdad? No solo es revisable, sino que incluso, aún no revisándose la formalización, una acusación podría cambiar la calificación jurídica siempre que no afecte lo que nosotros denominamos plataforma fáctica, es decir, los hechos. Los hechos sí pueden suponer una ampliación de una modificación, de una formalización. Para ser bien concreta, hechas estas aclaraciones, de acuerdo incluso a tus propias preguntas anteriores de cuál sería el rol asignado, está relacionado al artículo 5, que es contribución. ¿Qué es contribución? O sea, a la explotación, siempre estamos hablando de explotación eje central. El eje central, pero de explotación sexual. Solo en una hipótesis. No. Hay un artículo específico que es aquel a quien contribuye para que eso suceda. En Operación Océano existieron más en realidad en un inicio, imputaciones en ese sentido. Se llama contribución a la explotación sexual de las personas menores de edad o incapaces, y bueno, y ahí el artículo refiere el que de cualquier modo contribuyera, y todavía usaban la palabra en esa época de prostitución infantil, ¿no? Sí. En definitiva,
esto es todo todavía como un poco en el aire y estamos, insisto, hablando parece muy avanzado porque la fiscal viene en forma muy contundente, con una investigación muy robusta, son muchas víctimas, pero en realidad es el inicio. Imagínate que ni formalizado está, después de la formalización tenés un año más otro. Uh-huh. ¿Y no aparecieron más nombres? O sea, conocemos estos dos que se han hecho públicos, pero entre sus defendidos han aparecido eventualmente otros intermediarios o cómplices, póngale la palabra que quiera. Creo justamente en línea con lo que decía anteriormente, que no se podría decir no hay más personas involucradas. Sería tan prematuro como decir, está clarísimo que configura fulano tal cuestión. Ni en unas ni en las otras. Creo que hay bastante para seguir investigando en temas centrales y en temas relacionados, así que podría aparecer alguna otra persona, no necesariamente en estas figuras de las que ustedes hablaban. ¿Cuáles son el cúmulo de pruebas que debe, por ejemplo, presentar un denunciante? No, o sea, me refiero a, aparte de dar su testimonio y denunciar, después va a estar la defensa que tratará de probar la inocencia de la persona acusada. Pero digo, cuando se hace una acusación más allá del testimonio, ¿se manejan otras pruebas? Bueno, si la persona tiene evidencias para acercar, nosotros es uno de los roles que cumplimos. Tratamos de acercarlas a la Fiscalía e incluso tenemos legitimación procesal para presentar prueba para juicio. Uh-huh. O sea, que esa posibilidad existe. Ahora, no confundamos los roles. Está firmado el Tratado de la Convención de Belén do Pará, por poner un ejemplo de género, pero también otros tratados internacionales de responsabilidad del Estado en su cumplimiento que determinan que la obligación de investigar es el Estado. Y hablo de género... Es de la Fiscalía, en este caso. Hablo de género y hablo del Corpus Juris Internacional, es decir, las normas internacionales que incluso exceden lo que sería el ámbito americano, digamos, o iberoamericano, pensando en la obligación respecto a infancias. Sí estamos hablando de todos casos sufridos mientras que eran menores de edad. Entonces, la obligación de debida diligencia, y uso la presión, que parezco reiterativa, en todos lados digo lo mismo. Corresponde a Fiscalía buscar, investigar, buscar las pruebas y presentar todas las pruebas que contribuyan a ratificar el testimonio de los denunciantes. Surge de los tratados internacionales, es constante jurisprudencia de la Corte Interamericana y le agregan una palabra más cuando hablamos de infancias, diciendo que esa debida diligencia, que ya es un montón, es reforzada. Entonces, en ese sentido, cuando me preguntan a mí si estamos conformes con el trabajo fiscal, no es una pregunta sencilla, porque el estándar es muy alto. De hecho, la Corte habla en esos términos. Si cumplieron con el estándar internacional, se lo pregunta, bueno, los casos que llegan han tenido periplos importantes, pero pasan en todos los países. Acá, en este caso, nosotros estamos conformes con el trabajo del equipo. Hasta este momento, hasta esta instancia judicial, la defensa ha podido accederse a la carpeta, pero no con los nombres de las personas que hacen las denuncias. Eso generó algunos intercambios a los cuales voy a hacer referencia ahora, ¿no? La Asociación de Penalistas repudió que usted haya alertado que las víctimas podían estar en riesgo porque el abogado Fernández Lequini pretendía saber su identidad. Y en la carpeta no aparece su identidad. ¿Qué podemos explicar de ese episodio? Sí, podemos explicar varias cosas. Voy a tratar de decir algo que en otros medios, capaz que el tiempo no me lo permitió, voy a empezar por ahí. Uh-huh. Primero con la normativa que hace lugar a esta medida de protección, que la protección, la debida diligencia reforzada no dice relación solamente a investigar, dice investigar, juzgar, sancionar y también agrega el verbo proteger. Así que lo que dije anteriormente aplica. Pero además de eso tenemos el artículo 5 de la Ley de Trata, el literal A del artículo 124 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el artículo 75 de la Ley de Género, que remite el artículo 163 del CPP, que además puede tener aplicación directa por sí mismo. Por nombrar algo. Eso para reforzar que la reserva de identidad está regulada ampliamente en nuestro ordenamiento jurídico, señalar nuevamente la situación jurídica en que se encuentran las autoridades públicas, con esto me refiero a los fiscales y a los jueces, y nosotros también, porque como defensores de víctimas tenemos una responsabilidad también reforzada. Si a mí, no me lo dijeron a mí, pero si dicen explícitamente que pretenden
en base a lo que sea. Y ahí se cuestionó que yo preguntara los motivos, que cada uno los responda, pero es real, yo no me meto en ese mundo. A mí lo que me interesa no es el motivo verdadero, intencional que pueda haber, porque eso no es parte de mi trabajo. A mí lo que por eso yo lo hice y me separé de eso, pero se ve que, bueno, no cayó, o se interpretó incorrectamente, o no sé. No me preocupo de lo que los demás toman de mí, sino lo que yo dije, y de eso me hago responsable. Ahora bien, separándome de eso, dije, si hay una defensa especial, y no es una, son dos, porque el abogado de Penades también dejó constancia de su objeción, aunque tuvo otra mecánica en su proceder. Eso a mí, y plantean que la reserva de la identidad es algo con lo que no están de acuerdo. Digo, es tan lineal el pensamiento que tampoco me presenta como alguien súper inteligente. Están en contra de la reserva de la identidad, es la única protección. Si plantean que hay que sacarla, por el motivo que sea, no me interesa, igual las víctimas están en riesgo. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden lograr sacársela o van a plantear argumentos que yo tengo que rebatir o preocuparme, porque vencía en ese momento, yo lo dije un viernes al mediodía, vencía el lunes la reserva decretada judicialmente. Entonces, me tengo que mover para tratar de que esto se mantenga, porque aclaremos algo. Con una persona que, como bien dice la resolución judicial dictada hoy, para llevarla a un procedimiento judicial, tengo que previamente proceder a quitarle los fueros, lo que yo no objeto, y es la norma vigente constitucional nada menos, no puedo plantear medidas cautelares respecto de los imputados, tengo que pensar otras. Y estas otras son respecto a la investigación, pero están relacionadas en proteger a las víctimas. A mí me parece que no hay nada cuestionable en eso. Creo que la crítica también vino por la inferencia que hizo. ¿La inferencia que hice yo o que hicieron los demás? Bueno, vamos a los hechos, ¿no? El abogado de Mauvesin, Juan Carlos Fernández Lequini, dijo no conocer varios detalles del caso ni saber cuántas víctimas había en la investigación porque no había accedido a toda la carpeta fiscal. Y es cuando usted sale a responder. Primero aclaré que dijo algo que no surgía del legajo, que me parece relevante. Porque si estamos hablando de una causa con interés público, decir que la fiscalía decir no accedí, ¿qué es lo que infiere la gente? No lo dejaron. Claro. Entonces, más que venimos de Océano, donde hubo quejas serias sobre los accesos. ¿A qué accedió el abogado? ¿A qué accedió el abogado de la defensa? Él accedió ¿A toda la carpeta? No, salvo la identidad de la persona. Él accedió lo mismo que yo entiendo que es toda la carpeta, salvo que haya alguna reserva que desconozco, y eso supone los contenidos de las declaraciones, con detalle de cómo pasó, dónde pasó. Todo, salvo los nombres de la víctima, ¿usted entiende que...? No es solo salvo los nombres. Nombres y otros datos identificados. Si yo te digo, me fui a mi trabajo, fui al liceo, y voy al liceo tal... Todo lo que permita... Pero no, la diferencia viene por el lado de... que niega que Lequini no haya podido acceder a la carpeta fiscal, porque sí lo pudo hacer, y ahí sino que se negó a hacerlo porque los nombres de las víctimas están bajo reserva para preservar. O sea, eso como que él dice que no accedió. En realidad eso no dice es que una inferencia. Eso no es una inferencia. Pensé que te referías a otra cosa. La otra es cuando se le prenden las alarmas. Claro, eso no es una inferencia. Eso surge explícitamente del legajo. Sí. Del legajo, que es la evidencia con que nos manejamos, tanto de manera escrita como de manera oral, porque obviamente cuando fueron a declarar fue tema. Nosotros ya habíamos ido ese mismo viernes de mañana a acceder al legajo y yo ya había leído lo que tenía o escuchado lo que tenía que escuchar. Porque dice la defensa, yo necesito estos datos son básicos para ¿Cómo yo voy a cuestionar? No, yo no cuestiono. Primero, no cuestiono las opiniones que tenga jurídicas. Segundo, no cuestiono su estrategia. Me puede llamar la atención o no, pero yo no se la cuestiono, está dentro de su resorte. Es llamativo, y por eso me llama la atención, que no negarte a acceder a los contenidos que tuviste a tu disposición antes de un interrogatorio. No es lo habitual que hacemos los abogados. Los abogados exigimos el acceso normalmente, e incluso a veces eso es una fricción importante con la fiscalía. Entonces, perfecto, eso se cumplió, él no quiso hacerlo en ejercicio de su autonomía profesional, que yo no cuestiono ni me meto. Solo entiendo que deja explícito, no es ninguna inferencia, que no quiere acceder hasta que no se levante esa reserva de identidades. Eso supone
que le interesa dentro de lo que él considera, y así lo confirmaron en el comunicado, etcétera, que lo consideran relevante, oportuno, importante, saber las identidades. Y yo dije, más allá de lo que puede inferir, yo no lo dije así, dije, más allá de lo que se pueda preguntar cualquiera respecto del por qué, a mí me despego de eso, lo que me interesa es que de por sí, en manera objetiva, supone un riesgo para las víctimas. Se le prenden las alarmas. Ahí está, sí, viene la frase. ¿Por qué? Porque quieren, lo dijeron explícitamente, levantar la reserva de las identidades, que es la única medida de protección que tengo de 5 personas en extrema situación de vulnerabilidad. ¿Hacia si ellos? No ¿Hacia los propios la protección abogados? que requiere. No, no es un tema de los abogados. Bueno, porque ahí viene eso corre por cuenta del que lo dijo. Ahí viene, bueno, ¿por qué? Se levanta la reserva y se accede. Se le prenden las alarmas. Por lo que acabo de decir. Entiende que puede haber después una intimidación de las personas que denunciaron. Las protecciones. ¿Puede haber amenazas? A ver, vamos por partes. La protección está justamente ¿para qué? A ver, ¿qué se puede ocurrir? Para que no corran riesgo. Uno de los riesgos obvios, claro que son intimidaciones, obviamente. O podría ser incluso que se filtren los nombres, 1000 opciones. Sí, quedar expuestos en la prensa, por ejemplo. También podría ser, en fin. Momento. O sea, en esta causa particular, que en otras tal vez no hay más motivos que en otros. Estamos hablando de una causa atravesada por el poder político político y económico. Entonces, si se plantea que quien habla técnicamente siempre va a ser la defensa, que quieren acceder a los nombres, si obtienen los nombres, yo no tengo manera de protegerlos. En estas causas donde yo digo lo que pienso, entonces si escuchás vas a saber. Es muy simple. Si la única medida que tengo de protección de las víctimas, que los estándares internacionales requieren diligencia reforzada en su protección, es la reserva de la identidad. Y la defensa está diciendo que la quiere levantar en ejercicio de la defensa, de lo que quiera decir, yo creo, se me prenden todas las alarmas, obvio, de que tengo que ser diligente yo e instar a quien tenga que instar a que se mantenga, a redoblar el esfuerzo. Y así lo hice. Tan en línea es que ese mismo día se prorrogó la reserva. Una duda que me queda de este tema, ¿no? Porque eso es en el comunicado. Dicen que no pueden preparar adecuadamente su defensa a partir de esta restricción que tienen. Y dicen, sobre todo en este tipo de hechos, saber quién es, bueno, obviamente no, por lo que acaba de decir, dónde dice que lo conoció, cómo dice que se comunicaron, dónde dice que se vieron, etcétera. Bueno, información elemental que cualquier abogado de su defendido tiene el derecho a saber. ¿Dónde dice que se vieron? Decime las de Te repito, ahí va. De a una. ¿Saber quién es? No. Descartado. ¿Dónde dice que lo conoció? ¿Por qué no? Salvo que haya acceso para los abogados. Y salvo que lo hayan tachado porque fue en la puerta de la casa o en la plaza a 2 cuadras de la casa, sino, en realidad, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Romina. Si yo quisiera defender razona esto conmigo, si yo quisiera defender la identidad de Romina, ¿qué problema hay que diga que fue en el parque? Ninguno. O sea que esos datos los pueden acceder, lo que dice. Claro. ¿Cómo dice que se comunicaron? También. Claro, si le mandaron, por ejemplo, un WhatsApp o si la levantó en el auto. ¿Qué problema había? Eso es información abierta para la defensa. Romina. Pensemos en Romina. Yo por lo planteo que están haciendo los abogados penalistas. Pensemos en un ejemplo, porque yo tengo que siempre estar poniendo ejemplos y aclarar 20 veces que no tiene nada que ver con la causa. Pero tenemos una víctima que habló públicamente. Si yo quisiera reservar la identidad de Romina, y ustedes me están ayudando acá, ¿qué tachamos? Yo te digo, ¿tachamos el auto? Bueno, si pasa, ¿qué tiene que ver? No lo van a ubicar nunca para el auto. ¿Tachamos el lugar donde la levantó? Romina no vive ahí. Que vivía en esa época relativamente cerca, pero no la van a ubicar ni ahí. ¿Qué otro dato es? ¿Cómo se comunicó que la paró en el auto? ¿Por qué lo vamos a tachar? No lo tachamos. O sea, no, esa tarea no me cabe a mí, pero estoy haciendo como esta dialéctica para que se vea qué es lo que se tacha. Lo que dicen los abogados penalistas, la Asociación de Abogados Penalistas, es que eventualmente esa información se le retació. Bueno, yo en realidad les quiero aclarar algo. Yo no le estoy respondiendo a los abogados penalistas. Que ellos me denuncien donde quieran y ejerciendo su libertad. Serán responsables de los actos de cada cosa que dicen, como todos los seres humanos, o las asociaciones, en su caso, que tienen personas que son representantes y se harán cargo de ello. No les estoy contestando, les estoy contestando a ustedes, al resto que me escuchó. Con ellos yo no formo parte del gremio, a la mayoría los tengo generalmente en lugares antagónicos.
sin perjuicio, con varios tengo buen vínculo y con otros la realidad es que no tanto. Pero es un gremio del que yo no formo parte, por lo tanto, no tengo nada que contestarles. Eso no quiere decir que yo no te vaya a contestar cada cosa que dijeron, pero no es una respuesta para ellos. No entro en un debate con ellos, porque con ellos debato en sala de audiencia y, perdón, pero bastante bien me va. Entonces, no discuto en los medios. De hecho, si me invitas a un debate con alguno de ellos, seguramente te diga que no. Me ha pasado que me invitó Nicolás y no vine porque entendí, mirá, la persona que me estás diciendo, tengo un debate judicial sobre el mismo tema, a mí no me parece. Y debe tener el mensaje guardado. Ahora bien, respecto a lo que se trae relativo al derecho de defensa, yo lo que quiero decir, sí, el derecho de defensa es un derecho fundamental por el que hemos luchado muchos, todos, seguramente de la asociación, los que tengan más años también lo habrán sufrido bastante, porque con el sistema viejo el derecho de defensa de los imputados era absolutamente avasallado muchas veces. Esa gente ejercía en ese tiempo, así que sabe bien de lo que es sufrir eso, y bueno, y aceptaba trabajar en esa época. Yo dejé de trabajar en un momento con el Código Viejo porque la verdad que era indignante. Asimismo, también para poner lo que es realmente un sistema kafkiano que no le importa el derecho de defensa. En ese mismo sistema, la víctima es un cero de la izquierda. Hay una norma específica, la de la responsabilidad de la construcción, ¿se acuerdan? Que dio un poco de cabida, pero nada. Entonces ahora aparecemos como un nuevo sujeto que trae intereses que no son el Estado, esa cuestión enorme que puede avasallar derechos, sino alguien al revés, que es el titular de los derechos, en teoría, en principio deberían ser derechos humanos, que fueron, por lo menos se denunciados, violentados, y por lo tanto viene desde otro lugar a plantear otras dinámicas. Esto genera como una ecuación distinta a la que creo que todos se están acomodando o nos estamos acomodando todavía. Primer punto. Segundo, en cuanto a que si afecta el derecho de defensa, bueno, las víctimas también tienen derecho de defender sus posturas, defender esos derechos, la protección judicial de esos derechos y acceso a la justicia. Esto también viene en relación con la segunda parte del comunicado, que después si querés hablamos. Pero a lo que voy es, cuando vos tenés varios derechos, sos el juez, y tenés varios derechos, todos importantes, ¿qué es lo que haces? Decís, no, ¿hay un sujeto más importante que el otro? No. Ponderás esos derechos. Y para elegir los criterios también hay reglas. Yo suelo no citar ni siquiera las reglas que establecen que se debe dar prioridad a las víctimas. No porque no las considere relevantes, las considero fundamentales, sino porque creo que incluso sin usarlas es simple y clara la solución. De afecto en esto que, ponele, afecta, pero no tan relevantemente, en proporción a poner en riesgo, dando los nombres de las víctimas. Entonces, se pondera preservar la identidad de las víctimas por los efectos que puede tener, por sobre la calidad que pueda tener la defensa a partir de la información que tiene. Afectando lo menos posible. Pero si yo le saco la identidad, revelo la identidad, sí, la afectación de las víctimas es total. Esto que dice la Asociación de Abogados Penalistas, entonces es en parte falso. O sea, no se le retació, por ejemplo, de la forma que se comunicaron, o dónde se vieron, o por ejemplo, dónde eventualmente se conocieron. Salvo que se hayan, yo no recuerdo todas las denuncias de memoria, te soy franca, porque además hay cuestiones que manejan incluso más los estudiantes al legajo que yo. Pero salvo, o sea, la lógica sería solo si se encontraron en la esquina de la casa. Si no, no tienen por qué haberse tachado. Yo, de hecho, tengo las copias impresas y los tachados son bien pocos. Bien, Soledad, si te parece hacemos una tanda y seguimos. Perfecto. Nos quedan algunos temas más. No tengo ningún problema. Con Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, que defiende a 5 de los denunciantes del senador Gustavo Penaes. Seguimos la conversación con Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, que tiene a su cargo 5 de las 8 denuncias que la fiscal Ghione ha recibido contra el senador Gustavo Penaes. Nos habíamos quedado en los intercambios, o en realidad el comunicado de la Asociación de Penalistas, que se quejaba de no poder acceder a parte de los datos de los denunciantes y de las declaraciones de Suárez, donde había dicho que se prenden las alarmas y bueno, se pensaba que eventualmente estaba hablando de que había posibilidad de que amenazaran a las denunciantes en caso de conocerse el nombre. Bueno, más o menos Suárez explicó su posición. Yo no hablé ni de amenazas en puntual, yo digo, la situación de riesgo puede ser más amplia. Volvemos al ejemplo de Romina.
y no está probado, aclaro, que lo que le pasó a la puerta de la casa esté vinculado a este caso. Pero si existe una denuncia pública en un caso de esta envergadura, es correcto que se contemple ese riesgo, esa posibilidad. Entonces, bueno, a medida que se avance en esa investigación puntual, se podrá descartar como un riesgo cierto o no. Pero si precisáramos plena prueba sobre esos hechos, tendríamos que esperar a que los condenaran por, en ese caso, el vandalismo, lo que fuera, o la amenaza para poder poner una protección. No funciona de esa manera. De hecho, funciona con el principio, en familia especializado, el principio precautorio incluso. En penal se es un poco más estricto, pero en realidad hay en las infancias normas preceptivas que establecen la protección. Entonces, no es una situación tan discrecional para el juez, es una decisión muy reglada y acarrea grandes responsabilidades a atender la protección. Entonces, por eso yo decía, ponderar es medir qué tanto afectás. Bien, quedó claro. Por eso, avancemos capaz que a otros aspectos. No tengo ningún inconveniente. Bien. A lo que quieran. Hace algunas semanas circuló un chat publicado por Crónicas del Este, este medio digital, que era un diálogo supuestamente entre Maubesín y una de las víctimas, en el que parecía quedar en evidencia básicamente todo lo que de lo que se está acusando, ¿no? Que Maubesín hacía intermediario, que Penaez se juntaba con menores por sexo y que todos estaban al tanto de la situación. Según Santo y Seña, el programa de Canal 4, ese chat sería apócrifo. ¿Ustedes manejan información al respecto de este chat en particular? Sí, yo no manejo información certera. Sé que la Fiscalía estaba tratando de averiguar sobre la autenticidad, porque el problema que tenés es que el imputado no está obligado a hacer prueba en su propia contra, lo que, es un problema porque tenés que buscar desde otro lugar. Es correcto que así sea. Y el interlocutor, no estaría siendo una persona que se le pueda preguntar. Entonces, dependés de algo más técnico para saberlo. No sé las resultancias de las actuaciones. Sé que la doctora Ghione lo está analizando. No lo dio de una por bueno ni de una por malo. Tiene como demasiados datos y eso puede llamar un poco la atención. Ojo, muchas veces pasa... Tiene los datos mejor... apilados que uno pudiese presentar ante la opinión pública como para de alguna manera darle un documento, ¿no? O por lo menos que decís que es el chat perfecto. Es como el arma humeante, ¿no? Como se dice, bueno, ¿no? Pero voy a cerrar, porque puede ser el chat perfecto para dos cosas. Primero, es el chat perfecto para formarse una opinión absolutamente negativa y convincente sobre el acusado, porque están, todos datos sensibles, ¿no? La persona más vulnerable posible en ese chat, ¿no? Es decir, ya estás hablando de explotación sexual de menores, imagínate que yo le agrego que lo hace por la necesidad de ayudar económicamente a su madre que se quedó sin trabajo, ¿no? No lo veas tan lejano, tampoco. No es que lo veo tan lejano, pero en la medida que no lo sabemos, esas cosas, la opinión pública puede imaginar o no que existen, pero claro, no todos la vamos a constatar a través de un chat. Entonces, puede ser un chat muy convincente para eso, pero ahora, y esto lo manejó el propio periodista que mostró el chat en el programa Santo y Seña, Ignacio Álvarez, de decir, bueno, si la Fiscalía, y él hablaba de fuente de Fiscalía, que decían que ese chat es apócrifo, puede ser la maniobra perfecta para poner un chat que sea apócrifo, decir que finalmente ese chat es apócrifo y desacreditar el resto de la prueba. El resto de las pruebas. Por eso la reserva es otro de los motivos de tantos, que la reserva es importante, para que no haya esa como... especulaciones. Sí, manipulación conjeturas sobre las situaciones, conjeturas apresuradas, capaz que al grito, ¿no? En realidad, yo por eso a veces me preguntan, ¿y qué opinás que pidió tal cosa? Le digo, yo no tengo expectativas casi nunca de nada. Y después cuando lo miro con mucha serenidad. Fuera este chat, en concreto, que desconozco las resultancias, de hecho no sé si están, creo que no, de lo que se haya investigado respecto al mismo, en realidad la experiencia profesional a nosotros nos informa que es experiencia subjetiva, no es un dato recopilado científicamente.
pero sí creo que ocurre bastante, por lo menos, es que en realidad a veces cuando el no juzgamiento de hechos da un mensaje de permiso, de impunidad, y las conductas se reproducen a lo largo del tiempo. Eso hace que a veces puedan quedar rastros con menos cuidado por esto de ya lo naturalicé o estoy acostumbrado. Lo digo en general. ¿Y hay chats? No estoy hablando del caso en concreto. ¿Hay chats, más allá de este que estamos comentando, que se hizo público, que estén presentados como prueba? Bueno, yo no voy a dar información sobre las evidencias concretas que se cuentan más allá de lo que es obvio. Están los contenidos de la declaración, se ha manejado la idea de algún testigo, en fin, se sabe que mandó pedir información de determinadas cuestiones. Bueno, eso es público, ni sé cómo llegó, yo no lo dije en primera instancia, más allá de que tengo autorización expresa de de nuestros consultantes, de poder hacer referencia a que ellos declararon, hacer referencia a las edades, por ejemplo, o el rango etario, por un tema de que entendemos que trae esto que hablábamos también de las reglas de UNICEF, de traer a colación al debate, a conocimiento público, respetando el interés público, una causa de estas características, pero también los temas que están allí en cuestión, que son objetivos para nosotros, que no pasen invisibilizados. ¿Y hay, más allá de las declaraciones, otras pruebas? Sí, hay otras pruebas. Hay otras pruebas. Como más genérica te la contesto. Sí, y los denunciantes están acompañados cuando se juntan ustedes, están con la familia. Te agradezco mucho la pregunta porque no lo había dicho hasta ahora. La unidad de víctimas viene desarrollando un papel muy importante, como siempre en estos casos donde hay vulnerabilidad. Y las víctimas de delitos son siempre vulnerables, pero cuando hablamos de infancias, hablamos de un concepto que se llama interseccionalidad, que dice relación a que hay varios factores de discriminación que actúan al mismo tiempo, porque la violencia de género es un acto de discriminación. Entonces, en ese sentido, siempre estamos hablando de si son potencialmente discriminables, digamos, en estas sociedades que nos ha tocado vivir y por las que todavía hay mucho por hacer. En realidad, hablamos de condición de vulnerabilidad como mayor, ¿no? En ese sentido, es muy, muy, muy importante el trabajo que hace la unidad de víctimas. O sea que los 5 denunciantes están bajo la órbita de la unidad. Están trabajando con la unidad de víctimas. Cada uno, no sé si se han comunicado efectivamente con los 5, pero con la mayoría sí. Digo porque algunos no. Es muy difícil hablar de estos temas. Es muy difícil sentarte a hablar con alguien que no conoces tan bien. A veces puede ser más fácil en cierta forma, pero digo, y tener también con tus experiencias vividas ese acercamiento al sistema. Puede ser más fácil para unos y más difícil para otros. Entonces también la unidad es muy respetuosa en eso, en acercarse con mucho cuidado, sin ser avasallante, respetar sus tiempos, estar a disposición. La verdad que hacen un trabajo impecable. Bien, Soledad Suárez, abogada y consultor jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, gracias por estos minutos. No, por favor, a las órdenes.